Hola, mi nombre es Alexia Belén y esto es Enfoque Cultural. Hoy en día escuchamos hablar mucho de la democracia, el comunismo y el terrorismo debido a la coyuntura política y social que vivimos en nuestro país. En el programa de hoy analizaremos y reflexionaremos acerca de la importancia de la defensa de nuestra democracia. El tema de hoy es, ¿por qué defender la democracia en el Perú? El doctor Félix Murazo nos explicó acerca de la existencia de la organización criminal y terrorista en el Perú y sus remanentes en la actualidad. Asimismo, su vivencia personal como general de la Policía Nacional del Perú. Hoy nos encontramos con el doctor Félix Murazo Carrillo, doctor en Derecho, magíster en Derecho Penal, licenciado en Administración y Ciencias Políticas, exministro del Interior, exgeneral de la Policía Nacional del Perú, exdirector del Interpol en América del Sur, especialista en criminalística y catedrático universitario, investigador social y consultor en organismos públicos y privados en aspectos de seguridad pública y sistema de gestión de calidad, que gentilmente nos ha otorgado unos minutos para poder entrevistarlo. Abimael Guzmán hablaba sobre la guerra popular y el pensamiento Gonzalo. ¿Por qué en la actualidad aún hay zonas donde es común ver el terrorismo y muchas veces se sabe dónde opera y no se logra exterminarlo? En la vida, el tema de la información pasa por tres formas. La primera es cuando existe falta de información. La segunda, cuando la información es mala, o sea, la mala información. Y el tercero, que para mí es el más grave, es la desinformación. Entonces, cuando hay desinformación, entonces hay diferentes interpretaciones. Y nosotros, frente a un tema tan importante como el que vivimos, no podemos bajo ningún punto de vista estar desinformados. Es lo más importante que tiene el ser humano en su existencia. Y obviamente inmediatamente va a salir la palabra la vida, porque sin vida no hay nada. Entonces nos da existencia física y espiritual. Pero es allí donde queda todo, porque después de la vida, ¿qué cosa es lo más importante? O sea, lo más importante después de la vida en el ser humano es la dignidad, porque incluso la libertad sin dignidad no vale nada. Bien, entonces, con ese contexto, yo quería decirles que la pregunta está orientada a una agrupación que ha hecho que pierdan la vida muchos peruanos, miles de peruanos. Y nosotros que somos cristianos o creemos en Dios, no podemos bajo ningún punto de vista desconocer que eso que es tan importante como la vida es lo que ellos justamente atacan. Esta ideología de las organizaciones terroristas, específicamente Sendero Luminoso, ustedes seguramente han escuchado que es una ideología marxista, leninista, maoísta. Entonces, para que puedan entenderme la respuesta que le voy a dar, es importante que ustedes sepan en qué consiste esta ideología. Y esta ideología es marxista porque un estudioso, entre comillas, Carlos Marx, hizo en el siglo XIX una investigación y él planteaba que el mundo tenía que cambiar y para eso que había que desaparecer el capitalismo. Hizo grandes obras que han sido materia de estudios, de profundizaciones y encima otros que lo han acogido de tal manera como el caso de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que él indicó que el instrumento para poder aplicar la ideología marxista debía ir a la búsqueda de la agresión, que el capitalismo no iba a desaparecer por sí mismo, sino que tenía que ser un poco más dinámico y agresivo. En Rusia hubieron cientos, miles, millones de muertos para lograr eso. ¿Y por qué maoísta? Y ya nos vamos entrando a la problemática nacional peruana.
porque Abimael Guzmán Reynoso, que viajó varias veces a China, internalizó la ideología de Mao Zedong. Y yo decía que la única forma de cambiar las cosas era con la lucha armada. Y tenía todo un plan. Este señor trajo ese plan acá. Este Abimael Guzmán indican que nació, es arequipeño, estudió en el Colegio La Salle de Arequipa, ocupó los primeros puestos porque era una persona muy inteligente, pero fue sembrando día a día, de repente producto de su frustración porque él no tuvo un hogar bien constituido. Y hago esta referencia para que ustedes vayan entendiendo un poco a veces cuál es el sustento de la provocación de un personaje de este tipo. Hogares disfuncionales, el internado, estudiando, y bueno, se fue ideologizando y ya después se convirtió en catedrático universitario, perdió la cátedra en Arequipa, y se fue a Ayacucho y ahí encontró el caldo de cultivo apropiado, que también ustedes me han hecho en algunas preguntas. ¿Por qué? Porque encontró en Ayacucho un escenario social, económico, político, de muchas contradicciones, de muchas frustraciones, porque el marxismo es una ideología encantadora para algunos, porque le prometen al que nunca tuvo, no tiene ni tendrá, que va a tener, pero ¿a costa de qué? De la muerte de sus prójimos, de cambios violentos sociales, que yo como policía lo he enfrentado mucho antes que ustedes nacieran, y puedan entender a esta organización criminal, porque eso es una organización criminal, ellos se consideran una organización política, ellos tienen un objetivo, y el objetivo es capturar el poder. Para capturar el poder, ellos pensaban pues que la lucha armada era la forma. Y es por eso que en la década del 80, en un pueblo llamado Chukchi, en Ayacucho, con motivo de un proceso electoral, hubo el primer atentado. Se formaron lo que ellos llaman cuadros, se replicaron y se organizaron en el tiempo a nivel de todo el país. En la década del 80, cuando ustedes no habían nacido, eh, un gran porcentaje del territorio nacional estaba declarado en estado de emergencia. Y Piura no se escapaba de eso. Yo fui asignado en el año 81 a Piura con el grado de comandante y todos me decían, oye, qué bien que te vas a Piura. Es un lugar de buen clima, buena comida, ¿no? Buen paisaje. Y me lo describían todo como bueno. Pero me bastó estar unos días en Piura y comprobar de que ahí se habían producido asesinatos. Nada menos que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Piura. Habían matado a un señor Paredes Maceda, que era el rector de la universidad, que habían matado a un corregidor de la municipalidad de Piura, que habían producido atentados terroristas en la comisaría de Piura, que está frente al mercado, y también en la comisaría de Curamori, donde habían matado a policías, que habían habido coches bombas, que habían matado miembros de la fuerza del orden. Entonces yo no entendía por qué me decían que era un paraíso Piura. Entonces yo me puse a analizar el problema y como yo no era conocido en Piura, como yo recién llegaba, hice algunas coordinaciones, no como policía, porque a veces, lamentablemente, es un estigma que a veces la sociedad no, no le da mucha receptividad por algunas cosas buenas y malas que ha hecho, ¿no? Pero la cosa es que se comenzó a trabajar con muchas dificultades, con muchos problemas, y yo venía de trabajar de la DIRCOTE,
de Lima. Y en ese trabajo de 3 años, del 88 al 91, yo participé en el equipo que diseñó la nueva estrategia de cómo enfrentar a Sendero Luminoso, que también le voy a responder en las preguntas que ustedes me están señalando. Entonces, si como el objetivo era capturar el poder y era capturar el poder de todo el país, Piura era parte del país. Entonces, si su objetivo era eso, entonces había que ver cómo controlar. Lamentablemente, este fenómeno de violencia excesivo fue interpretado por algunos gobiernos como simplemente acciones de lo que se conoce como el nombre de avijeros, pero su horizonte de ellos era mucho más grande y no se conocía. Y lo peor que puede pasar a una persona en esta vida es no identificar bien un problema, porque cuando no se identifica bien, no se define y no se delimita, entonces no se puede hacer nada correcto, menos una estrategia. Y eso es lo que pasó en el Perú durante muchos años. Creían que era un grupo de violentos que en algún momento se iba a controlar. Y encima con unas características demenciales. ¿Por qué? Porque quiero decirle que ellos son personas que actúan en una forma clandestina. No es un enemigo que vamos a encontrar con un uniforme, con una bandera que se le va a identificar, no. Actúan de manera clandestina. Actúan con lo que ellos llaman compartimentaje. Si había que hacer una tarea conformado por 3 elementos, el elemento A no conocía el elemento B y el elemento B no conocía el elemento C. Y eso complicaba la labor de esclarecimiento de los atentados que cometían. Por decir, alguien conseguía las armas, alguien las usaba, alguien las guardaba, pero ninguno se conocía. Entonces, esa complicación hacía difícil incluso la labor policial porque no era un delito común. Es un delito que se comete un robo y no, acá era robo, asesinato, daños, pacificaciones, todo junto, pero con personajes diferentes. Entonces, repito, había clandestinaje, compartimentaje, confidencialidad, reserva y lo que es más grave, ateísmo. No creen en Dios. Y si no creen en Dios, no aman al prójimo. Y con eso se explica todo lo que se ha hecho. Entonces, esta característica pues, hacía realmente muy complicada la labor, no solamente de la policía, sino del Estado en general. La lucha era desigual, sus formas de lucha de ellos, que es eh, el sabotaje, la agitación propaganda armada, el terrorismo selectivo, se producía a nivel de todo el país. Son cerca de 30.000 muertos, no solamente autoridades, sino personas de la civilidad. Y ellos estaban pensando que iban a llegar al equilibrio estratégico que les iba a permitir capturar el poder. Ahora vamos a Piura. Ya les dije los atentados que se producían. Bueno, hubieron muchos problemas, muchas dificultades, pero hubo la voluntad de un grupo de policías que creyeron en mi planteamiento, que yo venía con una estrategia diferente. Piura que tiene que apreciar que es la única región que pudo esclarecer casi el 100% de atentados terroristas. Y eso usted lo puede encontrar en la historia. No voy a hablar de los premios diversos de diplomas, medallas de oro, eso no importa. Lo importante es que ustedes están gozando de una tranquilidad, por lo menos no terrorista, que costó muchas vidas. A mí me mataron 17 policías estando yo ahí en Piura, en Huarmaca, el 4 de febrero del año 93. Eh, Fue un acto de sabotaje donde falleció, entre otros, el que comandaba, que era el capitán
Roberto Morales Rojas, un verdadero héroe nacional. Lo asesinaron con sus 16 compañeros que trabajaban conmigo. Imagínense ustedes cómo pude yo haberme sentido en esa fecha y cómo me siento yo ahora frente a esas familias que quedaron desguarnecidas. Un presidente de la República dijo, no, ese es un grupo de avijeros. Y después pensaron de que la lucha era militar como si se tratara de un enemigo con bandera y con uniforme diferente. Eso ha significado muchos costos. Pero en el tiempo no ha sido fácil hacer entender que enfrentar un fenómeno de violencia como este es enfrentar un fenómeno muy complejo. ¿Por qué? Porque se alimenta de, de nuestra realidad social, que lamentablemente no nos podemos enorgullecer. Hay mucha indiferencia, mucha insensibilidad, mucha corrupción, y de eso se alimentan estos señores. Me preguntan, ¿y ahora cómo estamos? Bueno, Sendero ha entendido de que la forma de acción que tienen que ejecutar ya no puede ser la que generó que lo capturaran a su principal líder, aunque yo no le llamaría líder, sino cabecilla, Abimael Guzmán Reynoso y su cúpula. Ha sido una derrota militar, pero no ha sido una derrota ideológica, no ha sido una derrota que ellos llaman la guerra de masas, la guerra psicológica. Como ustedes recordarán, la figura de Abimael Guzmán cuando lo capturaron, dijeron, me podrán haber capturado a mí, pero lo que está aquí en la cabeza, no. Entonces, en el tiempo, y por eso que destaco esta oportunidad, esto debería ser tema permanente de diálogo con los alumnos. Pero hay personas que ni siquiera saben quién es Abimael Guzmán. Incluso cuando han puesto su fotografía lo han confundido con otros personajes, a un ente demencial que ha generado muchas muertes para el país. Entonces, ahora sí, ellos mencionan siempre las condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? De la ideología terrorista. ¿Y cuáles son las condiciones objetivas? Es lo que ven, la pobreza, la extrema pobreza, el hambre del pueblo, la desocupación, ven la corrupción. Entonces ellos le llaman a esas son las condiciones subjetivas, ¿por qué? Porque todos lo sufren, todos lo tienen dentro. Por ellos, después de 29 años, porque ya entra en una nueva etapa, la etapa legal, a la venganza jurídica. Y lamentablemente muchos jueces y fiscales que no han recibido la charla que ustedes están recibiendo ahora por desinformación, interpretan mal las cosas. Y ahora resulta que somos nosotros los malos de la película. No importa lo que se hizo, no importa lo que pasó, ¿no? Sino ahora viene la arremetida con un apoyo jurídico, incluso internacional. Por eso que van a los, a los a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para enjuiciar a policías y terminar recibiendo una indemnización económica a costa del erario de todos los peruanos. Los hechos sociales, los hechos sociales como tal, ¿no? Se pueden reducir, se pueden crecer, pueden mantenerse, pero nunca desaparece, porque siempre está en la mente y en algunas personas en su mal corazón. Doctor, ¿por qué el remanente de terroristas que en el Perú ha encontrado aceptación de los pueblos de la sierra y los más remotos? Porque son esos pueblos de la sierra, los más remotos, donde existen la mayor cantidad de contradicciones, donde hay gente que vive en su pobreza eterna y sus posibilidades de desarrollo como ser humano son mínimos.
Claro, eso ha ido en el tiempo mejorando, pero no en el nivel que se corresponda. Ya incluso el idioma, el quechua, el aymara, dialectos, es un impedimento para una integración, porque tenemos un país pluricultural, con grandes riquezas, ¿no? Ojalá que sea riqueza espiritual en el ser humano. Entonces ahí que hay que hacer un proceso de gobernación, de inclusión social, que no sea unas palabras en un papel, sino que sean hechos tangibles, donde la discriminación, el abuso no tienen cabida. Doctor, ¿en Piura hay remanentes terroristas? El ser humano tiene como una escalerita que subir sus necesidades. ¿Cuál es la primera necesidad? Lo que se conoce con el nombre de necesidades básicas o primarias. La alimentación, la vestimenta. Cuando uno satisface esa necesidad, viene la segunda. ¿Cuál es la segunda? Las necesidades de seguridad, salud, educación, trabajo. Ya estoy en el segundo escalón, paso al tercer escalón. ¿Cuál es el tercer escalón? De la afectividad, de la relación con el medio, principalmente con su familia, con su entorno social. Y ahí muchos terminan casados, como proceso natural. El que sigue es la necesidad del reconocimiento, porque el ser humano no solamente vive de dinero, también necesita fortalecer, que se le reconozca su trabajo y su esfuerzo. Es de la autorrealización. ¿En qué consiste eso? Llegar a donde uno quisiera. Por ejemplo, yo quise ser policía, quise ser abogado, quise ser administrador. Entonces yo a día me voy autorrealizando. ¿Bien? Pero hay personas que se quedan en el primer escalón. Entonces, cuando usted pregunta, ¿por qué existen todavía remanentes? Es que hay gente que se queda en el primer escalón y a nadie le importa, ni a los gobiernos, ni a nada. ¿De acuerdo? Y digo que a nadie le importa. Lamentablemente, en Piura este, se mantienen, ¿no? Esas condiciones subjetivas. Y se mantienen también gente que yo he mandado a la cárcel y que ya salieron y tiene una sed de venganza terrible contra mí y los captores. Les digo, tanto es así que me han denunciado. Son 29 años, y ya me estoy por ir a la tumba y sigo en la preocupación de repente que no me voy a la tumba, que no a la cárcel. ¿Por qué? Porque no había una política de Estado que haga ver este problema con claridad y como consecuencia de esa política de Estado, hacer que esos remanentes que le llaman no sean tales, pues, ¿no? Entonces, lamentablemente hay remanentes en Piura y sobre todo traducidos ahora en esta nueva etapa con organizaciones como el Movadef. La persona que me ha hecho la denuncia es la actual secretaria general de Movadef en Piura, que dice que yo lo he desaparecido a su hermano hace 29 años, que nunca lo desaparecí. Eso lo archivaron, lo investigaron, lo archivaron. Pero cuando yo fui director de la policía, otra vez me lo sacaron porque está en la opinión pública. Otra vez lo archivaron. Después postulo al Congreso y ya no en Piura, sino en Lima, me han abierto otro proceso. Y ayer mismo acabo de recibir otra denuncia. Miren ustedes, qué difícil es saber, a veces ser profesional, ¿no? Pero yo sí le puedo decir con mucho orgullo, no tengo nada que avergonzarme ni arrepentirme. No se olviden que la palabra profesión tiene 3 sílabas como la Santísima Trinidad. Profesión. Sion, que es la antesala de Dios. Pro, una acción en favor de. Y lo que está en el medio
es la fe, como María Fe, sinónimo de esperanza, una acción en favor de la esperanza. Doctor, ¿qué actitud tiene el gobierno actual de enfrentar el terrorismo? ¿Y qué actitud cree usted tendría el señor Castillo frente al terrorismo? Bueno, hace un rato dije que para enfrentar un problema hay que identificarlo, hay que definirlo y delimitarlo. Ese es el primer paso en un trabajo de investigación científica. Pero hay personas que no se han preocupado de eso. Entonces sucede que se improvisa mucho en los gobiernos. Y con la improvisación, que es sinónimo de desconocimiento del problema, se complica la situación. Miren, lo que no se conoce o reconoce, no se quiere. Y lo que no se quiere, no se defiende. Entonces acá hay un resultado electoral incierto. Yo tengo mis dudas personales. Me preocupa que en algún momento se hayan enunciado por parte del candidato algunas situaciones que nos genera gran incertidumbre a lo que hemos vivido ese problema de violencia. Comprenden, no es que yo estoy hablando de platea, yo he estado en el escenario de la muerte y yo no quisiera que vuelva al Perú ningún atisbo que pueda provocar un desenlace como el que ya hemos vivido. Entonces, en el tiempo se han producido ensayos, pero ya no estamos para ensayos, pues eso significa muerte de mucha gente inocente. Cuando se investigaba, en ese tiempo, la década del 80, nosotros los policías dábamos la cara, pero se iba a la fiscalía tenía miedo, y los jueces también. Entonces se crearon la figura de los jueces sin rostro, los jueces militares. Entonces eran juzgados sin que le vieran la cara. Pero llegó un momento en que la presión nacional e internacional derogara eso. Y quienes habían sido sentenciados a cadena perpetua por los atentados que habían cometido en Piura y en todo el país, le redujeron la pena e iniciaron otro proceso. Ahora esa gente ya está en libertad. Y esa gente en libertad con esa ideología, porque no la han cambiado, porque siguen las condiciones subjetivas, solo que justamente es el cúmulo de votantes. Porque por un lado hay gente que no conoce, que es indiferente al problema, pero hay gente que sí, y están activos. Entonces yo tengo, lamentablemente, mucha preocupación en lo que pueda pasar con el país. Yo concretamente quisiera que nada de lo que pasó se repita, pero lamentablemente observo mucho resentimiento, mucho afán de venganza, mucha frustración. Acá no se trata de que porque yo no tengo le voy a quitar al que tiene, por ahí no pasa la cosa, porque muchas cosas que se han logrado con grandes sacrificios familiares, personales. Entonces, sin embargo, como peruano, deseo lo mejor. La doctora Genara Castillo nos explicó las causas externas e internas del comunismo en Latinoamérica, así como el actuar de los nuevos millennials en este contexto histórico. Hoy nos encontramos con la doctora Genara Castillo, profesora principal de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, que gentilmente nos ha otorgado unos minutos para entrevistarla. Doctora, ¿a qué se debe la expansión del comunismo en Latinoamérica? ¿Por qué usted cree que las generaciones actuales han aceptado tan rápido los ideales comunistas? Hay causas externas y hay causas internas. En el 1917 ocurrió un acontecimiento con impacto mundial, que fue la famosa Revolución de Octubre, también llamada Revolución Bolchevique, en Rusia, con la cual cayó el Imperio Ruso y se estableció el gobierno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2 años más tarde, en 1919, se instauró la
Internacional Comunista para América Latina. Buscaba instaurar un gobierno de ese tipo. Ya saben que el comunismo, quien le dio, digamos así, la cuna primera, aunque tenía raíz ideológica, filosófica, por Carlos Marx, quien le da la estructura política es sobre todo Lenin. Vladimir Lenin, digamos así, hace la configuración de lo que podía ser un gobierno comunista y entonces eso se intenta plasmar en América Latina. En el 1917 se celebró el centenario de la Revolución de Octubre o la Revolución Bolchevique, o sea, hace poquito tiempo, ¿no? Y en el 2019, antes de la pandemia, se celebró también ese nacimiento de la Tercera Internacional Comunista y su deriva América Latina. Ellos tratan de hacer todo un movimiento identificando en cada país posibles líderes o agentes para que poco a poco vayan primero metiéndose en los sindicatos, en los colegios, en las asociaciones que tienen que ver con colegios y en universidades. Esto está muy planificado, está muy organizado desde hace, como habrán podido darse cuenta, uno de esos últimos esfuerzos, decía, es el famoso Foro de Sao Paulo, de ese proyecto que es regional, y van viendo los presidentes que han ido saliendo en cada uno de esos países que pertenecen a Latinoamérica. O sea que eso es una injerencia, una influencia externa, pero hay una causa que es de tipo interna, y es que efectivamente en nuestros países hay una gran masa, entre comillas, de poblaciones, hay ingentes cantidades de personas que no han sido integradas a la vida social, cultural, económica y política de un país. Estas personas que se han sentido como relegadas en el país del cual nacieron, van generando sentimientos de reivindicativos, ¿no? Y también internamente a eso se suma el que haya trabajadores explotados, que de eso se sirve también el proyecto comunista, y ahí busca a sus agentes porque se vale del resentimiento que es para ellos necesario para hacer la lucha de clases. Por eso ellos emplean el lenguaje de los pobres y los ricos, de la gente del campo y de la ciudad, para generar ese odio que, como digo, tiene esas dos causas. O sea, hay una causa externa que de influjo real, pero que no tendría cabida si es que nosotros mismos en el Perú no hubiéramos dejado a tanta gente, sobre todo gente vulnerable, gente que está en la pobreza extrema, en el campo, en la selva, sin atención y sin integración, sin esa solidaridad para integrarlos a la vida nacional. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Y la segunda, que es por qué la gente joven rápidamente se deja llevar por esos ideales comunistas. Sí, allí hay también hay una causa que es de tipo generacional. Vamos a empezar por ella, ¿no? Es decir, los jóvenes, por ejemplo, entre 15 y 20 años, son los de este milenio. Es decir, que han nacido en este siglo y no han vivido todos los intentos que ha habido en el Perú de hacer gobiernos de ese corte, digamos así, socialista, que es el primer paso para el comunismo,
no lo han vivido, porque como digo, ellos han nacido hace 15 años, hace 20 años. Nosotros, los mayores, es decir, los padres de esta generación y los maestros, tenemos una deuda pendiente. ¿Por qué? Porque se ha tenido que explicar a los jóvenes todo esto que nosotros, la generación anterior, sí la hemos vivido y la hemos sufrido. O sea, hemos visto cómo no solamente Sendero mataba a personas conocidas, que las conocíamos con nombre y apellido, ¿no? Sino también veíamos o hemos visto toda la debacle de tipo económica a la que nos sumieron esos ensayos que se quisieron hacer en esos gobiernos en el Perú. Entonces, hemos tenido que contarles a los jóvenes. Entonces, los jóvenes, si no han tenido a papás que les expliquen esto, y si los profesores de historia no les han contado, entonces ahí hay una responsabilidad. Porque obviamente el corazón de los jóvenes, y por eso a mí me encanta estar con la gente como ustedes, es un corazón limpio que quiere la justicia, que quiere que todos accedan a los bienes que son, digamos así, un derecho de todos, ¿no? ¿Por qué va a haber gente que ahorita en el Perú no tenga que comer? Porque así estamos, ¿no? No, entonces esos jóvenes que tienen ese corazón idealista y tal, rápido se pasan a quienes defienden esa opción. Pero la tarea es, y ahí envío la pelota a su cancha, la tarea es que hay que estudiar mucho estos fenómenos para no dejarse llevar simplemente, sino para tener una actitud crítica, ¿no? Decir, a ver, ¿de dónde viene este planteamiento? ¿Qué visión tiene? Porque tanto el comunismo como el capitalismo, o sea, son hijos de la misma madre, que es de un materialismo atroz, atroz. Marx decía que lo más importante era la estructura económica. Y Adam Smith, que es el padre del capitalismo, dice más o menos lo mismo. Entonces, hay que buscar nuevas maneras de plantear la vida social, la vida económica, la vida política, sin caer en materialismos que son muy reductivos. En Cuba ahorita mismo están marchando, la gente está saliendo a marchar. ¿Por qué? Porque no se puede ahogar al ser humano en una visión ideológica, ¿no? Y en ese sentido, como les decía, los jóvenes yo los veo muy puestos, o sea, muy auténticos, de decir, ni una cosa ni la otra. Vamos a buscar lo que es el ser humano en su integralidad, en su dimensión completa, no solo de materia, sino también de espíritu, de vida trascendente, ¿no? Y en eso ustedes están llamados. El doctor Henry Buller nos habló de la importancia de la moral en la política, explicó los ideales del Partido de Perú Libre y nos expuso lo fundamental que es defender nuestra democracia. Hoy nos encontramos con el doctor Henry Bullard, abogado especializado en Derecho Corporativo y Contractual, con estudios en Ciencias Políticas en Taiwán, que gentilmente nos ha otorgado unos minutos para poder entrevistarlo. Doctor, ¿por qué parte de la población toma de manera positiva establecer una política comunista en el Perú? ¿Cuáles serían las consecuencias si el señor Castillo establece una asamblea constituyente? El resultado de la primera vuelta de las últimas elecciones es lo que se puede llamar un voto positivo. Los peruanos vamos a votar y elegimos al que queremos. Eso es un voto positivo. Yo quiero a fulano de tal como presidente. Entonces, es un voto positivo porque es lo que yo quiero. En la segunda vuelta, el voto no fue un voto positivo, fue un voto negativo. Voto por fulano porque no quiero a Mengano. Es una gran diferencia.
en la primera vuelta un voto positivo, en la segunda vuelta primó, a mi juicio, un voto negativo muy alto. Entonces, en la primera vuelta sí puedes preguntar perfectamente, y es válida tu pregunta, ¿por qué estas personas votaron por el comunismo? Bueno, el resultado del voto positivo de las personas que querían el comunismo fue 19%. Eso sí es un voto positivo. Hay un 19% que quiere el comunismo, pero hay un 81% que no, porque hizo un voto positivo diferente, distinto, no comunista, ¿no? Entonces, para mí, la respuesta más adecuada a tu pregunta es que solo un 19% votó positivamente por una ideología marxista y un 81% no. La siguiente pregunta que cae por su propio peso. Y entonces, ¿por qué en la segunda vuelta obtuvo el candidato comunista un porcentaje mayor que el otro? Un porcentaje mayor ínfimo, porque el Perú se dividió en dos, donde tuvo un peso enorme el voto negativo. No votamos por el que queremos, sino votamos contra el que no queremos, voto negativo. Eso distorsiona completamente la visión de la realidad, ¿no? Tanto así que tú estás viendo cómo hay una pugna en las calles porque se hizo un voto negativo, ¿no? No sucedió así en la primera vuelta, porque fue un voto positivo. La segunda parte de tu pregunta es sobre la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasa si el señor Castillo impone una Asamblea Constituyente? Fíjate, nosotros, los peruanos, vivimos en un estado de derecho. O sea, un estado, el Perú, que se rige por sus leyes, ¿no? Y las leyes tienen que cumplirse por todos, ¿ah? Del color que sean, todos tenemos que cumplir esas leyes. Pero dentro de todas esas leyes, la más importante es la Constitución. Luego podemos conversar por qué es la más importante. Pero esta Constitución es tan importante que ella misma dice cómo debe modificarse si se quiere modificar. No se puede modificar de cualquier manera. Se tiene que modificar conforme al proceso que establece. ¿Cuál es el proceso que establece? El proceso que establece es que el Congreso de la República debe reunirse en 2 legislaturas. Legislatura es 2 periodos, así como semestres, una cosa equivalente. En el año hay 2 legislaturas que se llaman ordinarias. Entonces, el Congreso se reúne en la primera legislatura y acuerda modificar la Constitución. Entonces, si en la segunda legislatura se acuerda modificar nuevamente, se acuerda la Constitución, entonces no queda modificada. Se va a la población en un plebiscito a preguntarle si está de acuerdo o no con lo que ha aprobado el Congreso en 2 legislaturas. Como verán, es todo un procedimiento para que nuestra ley más importante no pueda ser modificada fácilmente por cualquiera que se le ocurra. Y al final, la población vota. Lo que ha propuesto el señor Castillo no es respetar la Constitución. Ustedes pueden revisar, como lo he hecho yo, el plan de gobierno del Partido Perú Libre y contiene un acápite referido a la modificación de la Constitución. Y si ustedes notan, lo que dice es que para la reforma de la Constitución van a ir a un referéndum. Ese no es el mecanismo establecido por nuestra Constitución política. Y cuando alguien viola la Constitución,
comete un delito constitucional. Y si es el presidente de la República, es más grave todavía. Y eso se llama golpe de Estado. ¿Por qué? Porque golpea, ataca al Estado de Derecho. Por eso se llama golpe de Estado. A veces son los militares, antiguamente era así, tomaban el gobierno, sacaban al presidente, y se llama golpe de Estado, porque golpeaban al Estado de Derecho. Pero no son los únicos que pueden golpear un Estado de Derecho. El presidente de la República también puede golpear el Estado de Derecho. Entonces, su plan de gobierno es un anuncio de golpe de Estado al Estado de Derecho. Espero que no lo hagan, porque se puede modificar la Constitución, pero hay un procedimiento. La siguiente pregunta es, ¿y por qué lo quiere hacer? Porque si él sigue el procedimiento, el Congreso, donde no tiene mayoría, porque no tiene mayoría, no se lo aprueba. Entonces, si el Congreso de la República no se lo va a aprobar en 2 legislaturas y la población tampoco, entonces no quiere someterse a eso, quiere hacer golpe de Estado, quiere imponer una constitución a los peruanos. Yo no me niego a que él pueda modificarla como quiera, pero que siga el procedimiento, que es el correcto, ¿no? El comunismo tiene una moral que no es la que tú tienes o la que nosotros, los peruanos, tenemos. Para ti y para mí, lo que es correcto es lo moral, ¿no es verdad? Y todos sabemos qué cosa está bien y qué cosa está mal. Voy a poner un ejemplo. Matar a alguien, para todos los que estamos aquí, es algo malo. Si la ley peruana permitiera mañana matar a las personas, ninguno de los que estamos aquí vamos a salir a la calle a matar a nadie. ¿Por qué? Porque va contra nuestro derecho, contra nuestra naturaleza humana. ¿Mm? El humano no mata a otro humano, no. Sin embargo, en los regímenes comunistas, lo moral, lo correcto, no es lo que te dicta la naturaleza, tu conciencia. No. Para ellos, lo correcto es aquello que colabora con el objetivo político de llegar al poder. Repito, para ellos, lo correcto es todo aquello que colabora o ayuda a llegar a tomar el poder político. Por esta razón, en todos los países comunistas, los primeros que mueren son los afines al régimen comunista. Stalin mató primero que nadie a los que tenía a su alrededor porque los tildó de revisionistas. Ojo con la palabra, revisionistas. ¿Por qué? Porque revisaban si era correcto hacer lo que estaban haciendo. Como para ellos es correcto matar a otra persona si no colabora con el objetivo político, adiós. Lo mismo en Cuba, lo mismo ha sucedido en China, en Rusia, muchos más muertos hay por la Revolución Rusa que por la guerra, que por las guerras donde ha participado. En Venezuela, en todos los países comunistas, dado que la moral es diferente, no lo podemos entender, ¿no? Cómo pueden hacer algunas cosas. Es por esta razón. La moral no es lo que te dicta tu conciencia, sino todo lo que ayuda a llegar al poder político. No importa si es golpe, por eso está en su plan de gobierno. No les importa que sea público su plan de gobierno. Para ello es lo correcto, ¿no? No les importa mañana expropiar tu casa. Eso es lo correcto. ¿No? ¿Entiendes? ¿Ok? Entonces, sí se puede porque en la cabeza de esas personas está así. Si tú lees el plan de gobierno de Perú Libre, verás que lo dicen, que sus principales enemigos políticos
es la izquierda peruana acomodada, afrancesada, lo que llamamos comúnmente caviares. Ellos son los principales enemigos políticos del comunismo. No eres tú, no es la derecha. Son los mismos personajes de la izquierda que ellos llaman revisionistas, porque son los que les socavan el piso. No, no hay peor enemigo que el enemigo interno. La moral del marxista es que todo es bueno si colabora con la obtención del poder político. Todo, todo es bueno. ¿Eh? La muerte es buena, puedes matar, si es que estás matando a alguien que te impide llegar al poder político. ¿Qué hizo Sendero? Matar, ¿para qué? Para llegar al poder político. Y mataba sin compasión. ¿Y qué hizo Stalin? Millones, pero no me estoy equivocando, ¿eh? Estoy usando la palabra correcta. Millones de muertos en Rusia. Entonces, la moral hay que entenderla en ese sentido. No es una moral, por supuesto. Eso es una aberración, pero así la conciben ellos. Por tanto, donde discrepan los partidos de izquierda no es en la moral, sino en la oportunidad donde pueden aplicar íntegramente su moral. Matar. Por ejemplo, para Sendero Luminoso, el momento donde ya podían aplicar íntegramente su moral para tomar el poder fue en los años 80 y 90. Por eso se convirtió en un reguero de sangre el Perú. ¿Por qué? Porque era el momento en que había que tomar el poder y a todo el que se pusiera por delante, matarlo. Sin embargo, en esos mismos años, el Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista del Perú y todos los demás partidos marxistas que difieren entre ellos por cosas pequeñas, todos, ¿por qué no se unieron a Sendero? No porque no tuvieran la misma moral, sino porque consideraban que no era el momento todavía para la lucha. La diferencia entre Sendero en los años 80 y 90 y los otros partidos comunistas era una diferencia estratégica. Para los de Sendero ya era el momento de tomar el poder a sangre y fuego, como quisieron hacerlo. Para los demás partidos marxistas no era el momento todavía. Era una diferencia estratégica, no de fondo. Un buen político va a procurar el bien común de millones de personas. O sea, un buen político hace mucho bien, porque lo hace a millones. En el Perú somos 32 millones de peruanos. Un buen político hace un bien a 32 millones de personas. Entonces, conseguir tener un buen presidente es muy importante. Si ustedes tuvieran que elegir al mejor de su clase, en su clase, al mejor alumno de historia, ustedes tienen que saber qué están estudiando de historia para poder evaluar cuál es el que más sabe, ¿no? Si vamos a elegir a un presidente de la República, tenemos que evaluar para elegir al que mejor capacitado esté para hacer el bien a los 32 millones de peruanos. Y eso supone un nivel de formación de los votantes. Por eso se dice que la democracia exige un cierto nivel de instrucción. Pero en el Perú, los analfabetos, no tengo nada contra ellos, son hermanos nuestros, son peruanos como tú y como yo, pero eso es una realidad. Los analfabetos son 2 millones de peruanos. En el Perú votan 17 millones. ¿Ya? 17 millones. Entre los peruanos
de pobreza, que están en la pobreza, son 6 millones. Los peruanos que están en la extrema pobreza es 1 millón. Entonces, de los 17 millones de votantes, 7 viven en una pobreza muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de estos 7 hay 2 millones que son analfabetos. Estos 2 millones no van a poder, no tienen capacidad para evaluar quién puede ser el mejor presidente, el más capaz, ¿no? Lo que quiero decir es que el 40% entre los pobres, suman el 40% de los votantes, va a ser muy difícil que ellos puedan elegir bien, no porque sean malos, no, sino porque los sorprenden, los engañan con facilidad. Y son personas que en el Perú ya no tienen nada que perder, porque comen mal, les pagan mal, viven mal, la educación que reciben sus hijos es mala, que es la educación pública, y entonces son peruanos que viven muy mal, y que cuando alguien les habla de que se acabará la pobreza y de que yo te voy a dar plata, y como ya no tienen nada que perder, votan por esos candidatos. Y ese es el problema. Estamos hablando de 7 millones de peruanos, de 17 que votan. Es el 40%. Por eso es importantísimo instruir, educar en el Perú. Debe ser nuestra primera labor, porque así comenzaremos a salir sabiendo elegir mejor. Con este programa hemos querido dar visibilidad a la realidad política que vivimos y entender que la democracia la debemos hacer crecer todos juntos. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos en nuestro próximo programa.